lectores, bienvenidos a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo las reseñas de todos los libros que me leí en agosto. Me habría gustado empezar este wrap-up por Chain of Gold de Cassandra Clare porque era el libro que más ganas tenía de leer desde hacía bastantes meses, sin duda el libro que más me entusiasmaba de lo que yo preveía leer en agosto, pero antes de leerlo tuve que ponerme un poco al día con algunas historias cortas del universo de Cazadores de Sombras. Por si no lo sabéis, Cassandra Clare ha sacado hasta ahora 3 libros recopilatorios con un montón de relatos sobre personajes de todas sus sagas de Cazadores de Sombras. Los relatos no los ha escrito solo ella, sino que los ha escrito conjuntamente con otros autores y pues nos cuentan pequeñas historias, valga la redundancia, sobre los personajes que a veces son imprescindibles para la historia principal y a veces no. Sin embargo, mi recomendación sería leerlas siempre. Hay unas 5 historias, si no me equivoco, 5 o 6 historias que es conveniente leer antes de embarcarse en la lectura de Chain of Gold. Estoy preparando un vídeo especial sobre todo lo que hay que leer antes de Chain of Gold, si hay que leer los orígenes, si hay que leer o no estas historias cortas y qué historias cortas son, pero como algunas de estas historias cortas necesarias para leer Chain of Gold las leí el año pasado cuando leí Ghosts of the Shadow Market, pues de esas me acordaba bastante bien y no he necesitado releerlas, pero sí que he releído 3 historias que forman parte de los recopilatorios de Tales of the Shadowhunters Academy y The Chronicles of Magnus Bane. Os voy a hablar de las 3 historias cortas relacionadas con Chain of Gold de manera cronológica y la primera aparece en Tales of the Shadowhunters Academy y se titula The Whitechapel Fen y está escrita por Cassandra Clare, evidentemente, pero en colaboración con Maureen Johnson. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre esta historia en concreto, creo que es la única que podríais saltaros si os interesa leer Chain of Gold y no os interesa leer las historias, creo que realmente es la menos necesaria porque nos da una especie de explicación nueva sobre el origen de Jack el Destripador, porque como sabéis Jack el Destripador coincide en época con los Cazadores de Sombras de la saga de los Orígenes y un poquito cuando están vivos ya pero son niños pequeños los protagonistas de Chain of Gold. Por lo tanto, bueno, eso es una explicación de Jack el Destripador desde el punto de vista de los Cazadores de Sombras. Os podéis imaginar un poquito por dónde va la cosa, si sabéis de qué va la saga, demonios y todas estas cosas. A la historia corta le puse un 3,5, ya os digo que no es imprescindible y de hecho lo que más me gustó de la historia fueron las interacciones entre Jace y Simon y no tanto la parte de la historia que tenía que ver con los personajes de Chain of Gold. La siguiente historia corta en orden cronológico también aparece en este recopilatorio y se titula Nothing But Shadows y Cassandra Clare lo escribió en colaboración con Sarah Rees Brennan. Esta historia corta me ha gustado bastante más que la anterior porque sí que nos permite ya empezar a conocer de verdad a los protagonistas de Chain of Gold, especialmente a James Arundel, y nos presenta la historia de cuando James Arundel va a la Academia de los Cazadores de Sombras que está en Idris. Aquí empezamos a conocer al joven James Arundel que tiene unos 13 años y vemos un poquito de su personalidad, su vulnerabilidad, su timidez. La verdad es que me he sentido bastante identificada con él, sobre todo por su entusiasmo por esconderse en un libro y huir un poco de la socialización. En esta historia corta también empezamos a conocer a los Merry Thieves, que son los amigos más íntimos de James Arundel, y también encontrará James Arundel a su Parabatai en esta historia, de modo que esta sí que la considero imprescindible para leer después Chain of Gold y además es que a mí personalmente me ha encantado, le he dado 5 estrellas. Y la tercera y última historia corta que yo leí, aunque recordad que os he dicho que hay 2 más que sería necesario leer, fue The Midnight Hair, que aparece en The Bane Chronicles y fue escrita por Cassandra Clare y Sarah Rees Brennan otra vez. La verdad es que me ha gustado bastante también, pero sobre todo me ha despertado los feels, la emoción, por volver a ver a Magnus Bane y a Will y a Tessa. El reencuentro entre estos personajes que se conocían de la trilogía de los Orígenes me ha encantado y sobre todo Magnus, que es que tiene un alma tan caritativa que por mucho que vaya a veces de tipo duro, ve a un cazador de sombras sufriendo y cae de cabeza y tiene que ayudarlo, lo cual le trae muchos problemas la mitad de las veces. Pero bueno, esta es una historia que también sobre todo se centra en James Arundel, unos años después de haber abandonado la academia y justo antes de empezar el libro de Chain of Gold, y tengo que admitir que esta es una historia que me ha parecido un poquito incongruente con los acontecimientos que suceden luego en Chain of Gold. No voy a entrar en spoilers, pero me parece que hay cosas que no acaban de cuadrar, hay personajes que parece que se conozcan en esta historia, pero luego si lees
Tales from the Shadowhunter Academy se conocían antes. Claro, ¿cuál es el problema? Que The Bane Chronicles y las historias que aparecen aquí se escribieron años antes de que saliera Tales from the Shadowhunter Academy. Sin embargo, hay historias de aquí que son posteriores a algunas que salen en Tales of the Shadowhunter Academy. Con posteriores me refiero a cronológicamente en el eje de Cazadores de Sombras. Evidentemente, estas se escribieron primero y las otras más tarde. El problema es que cuando Cassandra Clare escribió esta historia, a lo mejor no tenía en cuenta las que iba a escribir más tarde, y bueno, yo he visto pequeños puntos de incongruencia, que es normal cuando se escriben historias relacionadas pero que se escriben con tantos años de diferencia. En fin, que me ha fallado un poquito por esto que os estoy comentando, pero aún así la historia en sí me ha gustado mucho y creo que también le he dado 5 estrellas. Y llegamos al meollo de la cuestión. Chain of Gold, escrito por Cassandra Clare, el primer libro en su nueva trilogía titulada The Last Hours. Se va a publicar pronto en España, en principio estaba programado para este noviembre, pero con el tema del COVID lo han retrasado, si no me equivoco, a febrero de 2021. Como os he dicho, es la primera parte de una nueva trilogía que sigue a los hijos de los protagonistas de la trilogía de los Orígenes, que es la trilogía cronológicamente anterior en el universo de Cazadores de Sombras. Debo reconocer que la trama de este sí que me ha parecido algo más floja, sin embargo, el mundo de Cazadores de Sombras y los personajes que crea Cassandra Clare siempre acaban ganándome, siempre, y en este caso no ha sido una excepción, y además debo reconocer que la ambientación en la época edwardiana ha sido un punto a favor para mí. Lo primero que tengo que decir es que Chain of Gold es un libro bastante lento al principio, se toma su tiempo para presentarnos a los personajes y a la situación. Además, como tiene un elenco bastante extenso de personajes desde el principio, pues evidentemente esto lleva más tiempo que en sus otros libros. En sus otros libros, a lo mejor al principio de la saga o trilogía tenía 3 o 4 principales y conforme avanzaban los libros o el tiempo iba ampliando el elenco, pero aquí no, aquí tenemos bastantes desde el principio. Sin embargo, la verdad es que a mí casi todos me han ganado, se han hecho un huequecito en mi corazón y para el final del libro me han hecho sufrir muchísimo, pero bueno, esto es un libro de Cassandra Clare y sabemos que le va el drama. Como ya os he dicho, los personajes en general me han gustado mucho, sí que he tenido algún pequeño problema con alguno, pero creo que voy a hacer una reseña individual del libro para poder explayarme con ganas y que este wrap-up no se haga demasiado largo. Así que voy a pasar a hablaros de la trama. Como os he dicho, sí que me parece un poquito la más floja hasta ahora, o el inicio de trama más flojo comparado con las otras sagas o trilogías de Cazadores de Sombras, sobre todo porque, como os he dicho, tarda un pelín en despegar, aunque sí que es verdad que conforme avanza y a partir de la segunda mitad del libro encontramos cada vez más acción y más tensión, lo cual está muy bien. Además, hacia el final hay una revelación bastante impactante que me ha parecido que daba un giro interesante a la historia y que por lo tanto, digamos que para mí ha compensado la lentitud del principio. También me ha gustado del libro que trata temas bastante peliagudos que a veces nos creemos que son muy modernos pero en realidad no lo son, como el alcoholismo, la depresión, representación LGTB. Lo único que tampoco me ha gustado ha sido que no sé si parece que apunta hacia otro triángulo amoroso y por favor espero que no. El triángulo amoroso de los Orígenes es prácticamente el único triángulo amoroso de la literatura que me gusta, que creo que está bien hecho y a lo mejor Cassandra Clare es capaz de repetirlo, sin embargo no hace falta. De verdad, no hace falta ese drama en concreto. A pesar de los detallitos que no han acabado de gustarme, le he dado 4 estrellas porque es un mundo, un universo que siempre me fascina, que siempre me absorbe y me ha encantado además reencontrarme con personajes como Magnus Bane, William Herondale y Tessa. Mi siguiente lectura fue en realidad una relectura y se trata de Fangirl de Rainbow Rowell. Es una historia que es muy conocida, pero por si no habéis oído hablar de ella, nos cuenta la historia de Kath, una chica que entra a la universidad, a su primer año, y esto supone, como para todos, un gran cambio en su vida por múltiples razones y a Kath digamos que le cuesta un poquito adaptarse porque es una persona bastante retraída o es una persona que prefiere los libros al mundo real, que prefiere sus historias de fantasía y en ese sentido me he sentido terriblemente identificada con ella. De hecho tenía algo de miedo de que esta vez el libro no me fuera a gustar tanto, que no me fuera a identificar tanto con Kath, porque es verdad que he dejado ya un poquito atrás mi etapa universitaria, esa etapa en la que a mí también me costaba socializar y conocer gente nueva y tenía ese miedo de que no me gustara, que no me llegara tanto el libro esta segunda vez, pero no tenía que haberme preocupado. Esta segunda vez me ha encantado igual que la primera, me he vuelto a sentir identificada con Kath y además con un toque añadido de nostalgia.
Es que de verdad Kaz es un gran personaje, creo que es un personaje muy real, muy humano. Me encanta la evolución que tiene a lo largo del libro, como a pesar de sus problemas, de su ansiedad social y de su timidez, al final se va sobreponiendo poco a poco a todos los golpes que le da la vida, pero de una manera, como he dicho, muy realista y muy humana, porque cuando algo nos afecta, cuando algo supone un cambio brusco en nuestra vida, a veces a peor, es normal que nos afecte, es normal necesitar un tiempo para recuperarnos y adaptarnos, y eso el libro lo refleja muy bien, y además refleja que una de las mejores ayudas es encontrar a gente a la que le importemos de verdad, porque esa gente va a estar ahí siempre que la necesitemos. Levi o Levi, no tengo muy claro cómo se pronuncia el nombre, que es el personaje masculino principal también, me ha gustado muchísimo. Es un personaje que comete errores que sí que es cierto que no me gustan, pero aprende de ellos, que es lo importante, y además, oye, es humano, tiene derecho a cometerlos. Pero es un personaje que me gusta mucho, sobre todo por cómo trata a Kaz, y creo que estos dos tienen una relación al final muy bonita y muy sana, y es algo que debería aparecer en más libros de literatura juvenil, y bueno, de verdad que es que no le puedo dar menos de 5 estrellas. A continuación leí Lobizona de Romina Garber, una historia que Puck va a traer próximamente a España. De hecho, lo leí precisamente porque corregí el libro para la editorial, y nos presenta la historia de Manuela Azul, una chica argentina que está viviendo ilegalmente en Estados Unidos porque no tiene los papeles en regla. La vida de Manuela cambia bruscamente cuando inmigración detiene a su madre y atacan a su abuela adoptiva o postiza o como queréis llamarle. Y ella se encuentra sola, sin casa, y lo único que puede hacer es investigar una misteriosa Z, un símbolo en forma de Z que parece que está relacionado con su pasado, con su padre muerto y con el pasado criminal de este, y a medida que investiga, Manuela encuentra un mundo secreto mágico enterrado en nuestro propio mundo, y allí descubre que finalmente ese es el lugar al que pertenece. Es una historia bastante chula, con mucho folclore argentino, y que lo cierto es que me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a ser de una manera y realmente ha sido bastante distinto. Sí que es cierto que me ha recordado bastante a Harry Potter por la construcción de este mundo mágico que descubre, porque va a una escuela especial para aprender a usar su magia, y además allí tienen un deporte inventado que pues sí que me ha recordado un poquito al Quidditch, simplemente por el hecho de ser inventado y ser un deporte en el que se usa la magia. Pero bueno, y con esto no quiero decir que sea una copia ni nada, sino que me parece que hay paralelismos, pero a mí me ha encantado, quiero decir, no me ha molestado en ningún momento ver esas similitudes. Pero la historia en sí es bastante original y diferente, porque entremezcla con todos estos rasgos de un mundo mágico recién descubierto con todo el folclore de Argentina, que sinceramente es algo que yo no conocía y que me ha gustado descubrir. Además, la mayoría de personajes son argentinos, aunque vivan en Estados Unidos, y sí que es verdad que con los personajes he tenido un pequeño problemilla, porque no he acabado de conectar bien con ninguno, no he acabado de enamorarme locamente, de obsesionarme con ellos. A pesar de ello, me han gustado, no es que haya odiado a ninguno ni nada por el estilo, me han sorprendido en un par de ocasiones, pero bueno, me ha faltado quizá un poquito de conexión más profunda. Además, como lectora me gusta que las historias de fantasía no solo sean fantasía, sino que traten temas que se puedan relacionar con el mundo real, y este libro lo hace, porque no solo nos habla del folclore argentino, sino que también nos habla de bullying, de inmigración ilegal, de salir del armario en una sociedad rígida y encorsetada, y me ha parecido que todos estos aspectos estaban muy bien entrelazados con la trama y quedaba súper orgánico y natural, de modo que en conjunto le he dado un 3,5 al libro. Me parece muy buen debut por parte de la autora, y desde luego tengo ganas de leer la segunda parte. Y el siguiente libro del wrap up es uno del que me hace muchísima ilusión hablaros, y se trata de Asesino de Brujas 1, La Bruja Blanca, de Shelby Morin. Y el motivo por el que me hace tantísima ilusión es porque, si no lo sabéis, si sois nuevos en el canal, soy traductora literaria, entre otras especializaciones, y actualmente estoy traduciendo la segunda parte de este libro, que se titulará Los Hijos del Rey, y que saldrá publicado en España por Puck en enero de 2021. Este primer libro no lo traduje yo, ¿de acuerdo?, sino que lo hizo otra traductora, y yo me encargué de la corrección, adaptación, de lo cual os hablaré más en el vídeo que haga sobre la traducción del segundo libro. Pero bueno, el libro lo leí el año pasado, precisamente porque lo corregí para la editorial, pero cuando me ofrecieron la traducción del segundo, que me ilusionó muchísimo porque fue un libro que me encantó, pues decidí que tenía que releerlo, ya no solo para recordar la historia, sino que fui leyéndolo con una libreta al lado, apuntando los
términos importantes y algunas cosas que creía que necesitaría para la traducción y que efectivamente estoy necesitando al traducir el segundo libro. Por si no habéis oído hablar de la historia, que en inglés se titula Serpent and Dove y tiene una portada bastante diferente, va sobre Louise LeBlanc, una bruja que por una serie de equivocaciones o de errores, digamos, acaba casada con Reed Diggory, un cazador de brujas. Podéis ver que van a chocar muchísimo, a pesar de que él desconoce que ella es una bruja, pero ella sí sabe que él es un cazador y evidentemente es un matrimonio forzado, un matrimonio de conveniencia, digamos, y bueno, ella al principio pues evidentemente tiene que fingir y ocultar su identidad, y bueno, es una historia que entra bastante en el tópico de enemies to lovers, de enemigos amantes, que me encanta y este libro no fue una excepción. Es que tiene todo lo que me gusta: enemies to lovers, unos personajes estupendos, amistad inquebrantable, magia, brujas, sororidad. Es estupendo, de verdad, me parece un debut increíble por parte de la autora. El personaje de Lou, la protagonista, es muy real, es un personaje fuerte y valiente, pero sabe que tiene que sacarse las castañas del fuego ella solita, por lo tanto es bastante independiente, aunque por suerte para ella siempre tiene la amistad de su amiga Coco, que de verdad es una amistad que me parece preciosa, me parece súper fuerte y súper bien cimentada, hay muchísima sororidad entre ellas y además Lou es una bruja blanca, como dice el título, pero Coco es una bruja de sangre y esta distinción entre tipos de magia y tal me ha parecido súper interesante y me moría de ganas de conocer más a fondo estas diferencias en la segunda parte y ahora lo estoy consiguiendo. En cuanto al resto de personajes, hay un personaje llamado Ansel que es de verdad un bollito de canela y luego tenemos a Reed, que me ha atraído muchísimo, a pesar de que su viaje interno para darse cuenta de lo erróneo de sus concepciones sobre las brujas y sobre la magia se desarrolla poco a poco, que por otro lado es como debe desarrollarse para resultar natural. Me ha encantado porque además es un personaje que en el fondo es tierno, honesto y muy leal, pero que no obstante tiene algunos puntazos atrevidos que me han sorprendido mucho y que me han dejado medio desmayada. Me ha gustado mucho ver cómo florece la relación entre él y Lou, me ha gustado la ambientación en esa especie de Francia paralela. Me ha gustado el giro final, que no me esperaba para nada y que ha hecho que tuviera muchísimas ganas de adentrarme en el segundo de cabeza, y en general de verdad que me ha gustado muchísimo. Le he puesto un 4,5 y lectura muy recomendada. Y el último libro del wrap-up es el clásico del mes, que fue Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Lo leí gracias a la lectura conjunta que organizó Isa del canal de libros citados, que estamos leyendo bastantes de los libros de Jane Austen. Actualmente estamos con Orgullo y Prejuicio, pero bueno, en agosto leímos este y lo cierto es que leer a Jane Austen cada vez me gusta más porque de verdad que es un inmenso placer. Yo no sabía prácticamente nada del libro antes de adentrarme en él, pero nos explica la historia de las hermanas Dashwood, Elinor, Marianne y bueno, Margaret es la pequeña, la tercera, pero realmente apenas sale, de modo que se centra sobre todo en Elinor y Marianne. De los 3 libros que he leído hasta el momento de Jane Austen, este está un poquito en medio porque me ha gustado más que Persuasión, pero menos que Orgullo y Prejuicio. Creo que se nota que esta es su primera novela, según tengo entendido, porque está menos pulida y los personajes me han parecido algo más sosos, pero sí que podemos reconocer ya esos rasgos tan distintivos en Jane Austen como son su pluma, que me parece muy especial, su particular sentido del humor, su crítica a la sociedad, todo eso se reconoce. La historia, como os he dicho, se centra en Elinor y en Marianne, 2 hermanas, y bueno, también un poquito en toda la gente que cotillea y enreda a su alrededor, como es habitual en Jane Austen también. Lo cierto es que Elinor representa el sentido o la sensatez y Marianne la sensibilidad o el sentimiento. Os digo esto porque el libro se titula Sentido y Sensibilidad, pero hay traducciones del título en que lo han llamado sensatez y sentimiento, que también creo que es una traducción muy acertada. Y no es que al final del libro lleguen a intercambiarse los papeles totalmente, pero sí que ambas se acercan más a un punto medio entre ese sentido y esa sensibilidad para no decantarse solo por una de las dos cosas, y esa evolución me ha gustado mucho, pero bueno, es que me ha faltado conectar un pelín más con los personajes. Pero la historia es bonita y sin duda con mucho potencial, porque me vi la película nada más acabar el libro y es la misma historia, pero consiguen transmitirla un pelín mejor, quizás por ver las emociones reflejadas en las caras de los personajes. Lo cierto es que los actores hicieron un trabajo estupendo en esa película y sí que llegó a emocionarme un pelín más que el libro, pero es la historia del libro, no es que cambie nada, por lo tanto es una historia
la que se ve todo el potencial que tiene y que en el fondo tiene pues un final muy bonito y una enseñanza, como no. Al libro le he dado un 3,5 y le concedo que el final me ha sorprendido bastante porque no me lo esperaba. Lo cierto es que a mí me tenía bastante despistada y yo había momentos del libro que ya no tenía claro quién quería a quién. Y hasta aquí mis lecturas del mes de agosto. Espero que os hayan gustado las reseñas. Comentadme abajo cuál es el libro que más os ha llamado la atención. Y bueno, ya sabéis que si os gusta mi contenido me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si le dais like al vídeo, si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar y sobre todo si le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.